Hemos llegado ya a la lección 13ª, 13 semanas estudiando la palabra de Dios, y aunque la semana pasada por algunas situaciones de salud no podíamos estar juntos en el estudio de la lección, hoy pues podemos compartir con ustedes algunos comentarios, hacerle algunas preguntas a nuestro pastor, que siempre está aquí disponible para que podamos aprender un poquito más. Y hoy, pastor, vamos a continuar con el tema del gran ejército de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para la lección de esta semana. Esta semana vamos a hablar sobre haciendo la paz, pero hoy, específicamente este día domingo, vamos a hablar del ejército unificado de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Querido Padre, venimos ante tu presencia para suplicar que por favor nos instruyas con tu palabra y de esa manera podamos ser el ejército que tú quieres para poder combatir contra las fuerzas del enemigo, no en nuestro nombre, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Señor Jesús. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Para esta semana, Pastor Ana Perla, en la lección se nos invita a continuar explorando un texto que ya nuestro pastor exploró la semana pasada. Es Efesios 6, versos del 10 en adelante. Pero, pastor, en esta semana parece que el autor va a ayudarnos a comprender un poco mejor qué son esos elementos y cómo funcionan en la vida espiritual y por qué Pablo tomó esos elementos. Pero antes de llegar a esos elementos de la panoplia, la armadura del soldado, me gustaría plantear la siguiente pregunta respecto a la iglesia. Ya Pablo nos ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos ha dicho que es como una familia también, nos ha hablado sobre estos elementos, pero ahora parece de que el apóstol Pablo dice también es un ejército, y cuando le está hablando a la iglesia, aquí la pregunta que surge es en Efesios 6 del 10 en adelante, ¿a quién le habla? ¿Le habla al individuo dentro de la iglesia o le habla a la iglesia en general? ¿O hay algún momento en el que ambas visiones se funden para poder darle un mensaje al pueblo de Dios? Yo creo que la iglesia es un solo cuerpo, aunque tiene muchos miembros. Así que podemos decir que usando esa figura, realmente el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en general, pero que cada miembro en particular tiene que participar de esto. Porque cuando cada miembro participa de esto, entonces la iglesia como un todo va a estar preparada para la batalla. ¿Sabe, hermano Gerson? Bueno, da la coincidencia, hoy yo estoy vestido con el uniforme de guía mayor porque el día de ayer se celebró a nivel mundial el 73 aniversario del movimiento de los conquistadores a nivel mundial, pero anteayer, que fue el 15 de septiembre, aquí en nuestro país, y especialmente me refiero a la celebración de independencia, tuve la oportunidad de ir un ratito a ver el despliegue que estaba haciendo el ejército, la policía, y mientras pasaba todo ese arsenal que ellos tienen, una muestra de sus habilidades, mientras ellos, cada uno con su división, presentaba recursos que ellos tienen, yo me imaginaba a la iglesia de Dios como un ejército, y yo decía, bueno, realmente así como el ejército en un país tiene todos los elementos, tiene todos los recursos, tiene todo para combatir la delincuencia, la iglesia de Dios ahora tiene todos los recursos para poder luchar en esta batalla contra el mal. Y lo tenemos, hermanos, y la iglesia debería ser una fuerza en el mundo poderosa, opositora a las legiones de maldad. Por supuesto, no en nuestros propios recursos, porque ya estudiamos la semana pasada que esta vestidura no solo la provee Dios, sino que es la misma vestidura de Dios, porque tal como se nos presenta en Isaías, Dios mismo es presentado como un guerrero y nos da a nosotros la oportunidad de usar su vestimenta. Me recordaba lo de Saúl con David, cuando Saúl le prestó su vestimenta y a David no le quedaba, pero Dios ha hecho que su iglesia ahora pueda vestirse de esto
y tenemos, hermanos, todos los recursos. Realmente, lastimosamente, a veces no los estamos usando. Siempre que en un país suceden tantas cosas de delincuencia y la gente dice, ¿por qué el gobierno no hace algo? Y la gente tiene razón, porque ellos tienen los recursos. Ahora, hermanos, siempre que la iglesia a veces parece que no avanza, la pregunta es ¿por qué la iglesia no hace algo? Si la iglesia tiene los recursos. Lo que pasa es que esto no es los recursos típicos que tal vez nosotros estamos acostumbrados, porque no son los recursos humanos, no son inventos, no son métodos humanos, sino es el recurso que Dios da. Y para estudiar cada una de esas partes, me gustaría hacer un repaso de lo que tenemos ahora. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver cada uno de los implementos de esa vestimenta del soldado. Efesios capítulo número 6, y vamos a leer el versículo, para recordar el contexto, el 13 y el 14. Muy bien, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y pastor, llama mucho la atención porque definitivamente Pablo dice, tomen toda la armadura. Ya el día de mañana se comenzará a explorar un poquito más el tema, pero quizá aquí una pregunta que surge es para nuestra reflexión para este día, para la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede tomar la armadura? Es decir, si entiendo la participación individual, pero también como cuando se ve como el cuerpo. ¿Cómo la iglesia como cuerpo toma esta armadura para poder enfrentar a las fuerzas del mal? Bueno, la iglesia, que es la depositaria de Dios, de las bendiciones que Dios le ha concedido, es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando a los efesios. Ahora el apóstol Pablo dice, miren, ustedes como iglesia, ustedes tienen que dar lugar al Espíritu de Dios. Recuerde que esto siempre está hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se deja llenar por el Espíritu Santo y la iglesia comienza a buscar, a ir tras estas bendiciones espirituales, porque todo lo que nosotros vemos aquí en Efesios 6, hay una participación del creyente y por supuesto de la iglesia, porque el apóstol decía, bueno, número uno, hablábamos la semana pasada de los imperativos, era un mandato. Él decía, esfuércense en el Señor, busquen la fuerza que es a través del Señor, vístanse de toda la armadura, o sea, tienen que ponérsela, porque Dios tiene ahí sus bendiciones, pero nosotros tenemos que buscarlas a través de la oración, a través de los ejercicios espirituales, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de estar reunidos juntos. Y creo que ahí es muchas veces una de las cosas que podemos fallar, porque un elemento clave para que como iglesia nosotros podamos tener esta armadura para hacer frente al enemigo es que debemos tener unidad. La congregación, pero no solamente estar reunidos, claro, sino estar unidos en propósito y en objetivos, porque a veces podemos, como una pareja de esposos, hasta pueden estar en la misma cama y cada uno está separado, o podemos estar en la misma casa, podemos ir en un bus con un montón de personas, pero cada quien lleva su agenda para ese día. Sí. En la iglesia podemos ahí estar juntos y tolerarnos, bueno, no me cae muy bien esa persona, pero aquí vamos, ni modo, ¿verdad? Pero así no vamos a avanzar. Necesitamos esa unidad, porque definitivamente la unidad es lo que dará éxito cuando como iglesia nosotros vamos a ir a luchar contra las huestes del mal. En todo ejército no se concibe la desunidad y se castiga tremendamente cuando alguien quiere seguir su propio consejo y no sigue las órdenes que se dan. En un ejército era importantísimo, aún en aquellos tiempos, que estuviera unido, que siguiera las órdenes de batalla. No que bueno, yo escucho esto, pero a mí me parece que es mejor esto. Por eso, hermanos, enfatizamos eso, porque va a ser clave realmente para que la iglesia pueda triunfar,
en la lucha contra las huestes del mal. Y para finalizar, pastor, antes de que haga la oración por nosotros, porque necesitamos orar para que la iglesia se mantenga unida, ¿cómo podemos trabajar por esa unidad? Es decir, Dios pide que seamos leales a Él, pero también que seamos leales unos a otros, que es parte de la unidad. ¿Cómo podemos trabajar esa lealtad cuando vemos que el enemigo lo que intenta siempre es la división, la separación? De ahí que a veces tengamos problemas en nuestras iglesias, pero ¿cómo lograr luchar contra eso de tal manera que podamos aprender a ser leales unos a otros en la iglesia? Jesús oró por la unidad, Él dijo que sean uno y Él nos mostró cómo era esa unidad. Él amó a sus discípulos, les sirvió a ellos, aún a aquellos que no estaban en comunión con Él les sirvió. Tenemos que poner a un lado nuestras diferencias, el orgullo, la diferencia de opinión, y al igual que los discípulos en Pentecostés, creo que es uno de los ejemplos que tenemos de unidad en la iglesia cristiana más efectivos. Ellos estaban juntos, de verdad, pusieron a un lado sus diferencias, comenzaron a concentrarse en el mensaje que Dios tenía para ellos, recibieron el Espíritu Santo y entonces ahora podían estar unidos como iglesia. Van a haber diferencias siempre, sí, hermanos, pero tenemos que buscar unirnos y dejar a un lado y lo que no es esencial, no meterse en eso. Algunas personas se ponen a estar discutiendo en cosas triviales, y voy a decirlo para poner un ejemplo. El día de ayer que los conquistadores agradecían por su aniversario, y algunos, pero es sábado y no es el día del conquistador, el día sábado. Hermanos, son cuestiones triviales, nadie estaba cuestionando el día sábado ni quitando el día sábado, pero cuando estamos con esas cosas, ahí no hay unidad. Y yo por eso quiero hacer un llamado y tengo que ser concreto, porque vemos cosas que afectan la unidad de la iglesia y necesitamos poner a un lado nuestras diferencias, buscar a Dios todos de todo corazón y seguir, como decía usted, la lealtad los unos hacia otros. La Biblia habla mucho de esa frase, unos a otros, y eso incluye a veces soportarse, no solo amarse, a veces incluye, ¿verdad? Amamos a todos nuestros hermanos, aún alguien que haya hecho ese comentario, pero entre más pronto nosotros nos unimos bajo una misma meta, realmente más vamos a ver el poder de Dios. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que tengamos una meta, para que tengamos un objetivo, y al final es exaltar a Jesús porque Él viene por segunda vez. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder apropiarnos de tus bendiciones, de vestirnos de esta armadura, y esta semana queremos estudiar acerca de cada elemento. Y ayúdanos, Padre, para que como iglesia podamos presentar al mundo un frente unido, y de tal manera que el enemigo no encuentre ocasión para deshacer tu obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.